Ayer, para recordar un poquito lo que estuvimos revisando, al principio vimos algunos ejemplos de oraciones donde estuvimos identificando palabras variables, todas las palabras variables que existen, que ya mencionamos, y empezamos a detallar un poquito sobre algunas que podamos necesitarlo, ¿no? Así lo vamos a ir haciendo con el resto de las palabras que vayamos revisando o que ya revisamos también con respecto a las variables. En un principio hablamos únicamente de su función, ¿no? La información que necesitamos de manera básica para que podamos entender cómo funcionan estas palabras, ¿no? O qué hacen las palabras que llamamos variables, en general las categorías gramaticales, ¿vale? Y de algunas de ellas, les reitero, vamos a estar por ahí definiendo un poquito más o detallando algunos aspectos de manera un poquito más concreta, ¿vale? Entonces, ayer empezamos a detallar sobre los determinantes. Mencionamos información y cuáles son los artículos, los también demostrativos, mencionamos a los indefinidos, mencionamos a los posesivos, ¿vale? Entonces, hoy vamos a cerrar con esta información de los determinantes, mencionando a las palabras determinantes que funcionan como interrogativos o como exclamativos y a los numerales, ¿vale? Vamos a mencionar estos dos grupos y con eso estaríamos terminando lo que corresponde a los determinantes. Yo creo que nos va a dar tiempo de mencionar algunos aspectos específicos, sobre todo la clasificación, para que entendamos algunas cosas que más adelante vamos a mencionar y que de hecho ya hemos venido mencionando brevemente sobre los sustantivos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Tenemos alguna pregunta de lo que se estuvo planteando el día de ayer? ¿Va quedando todo mayormente claro en lo que piensan, si todo va bien? O si quieren resolver alguna pregunta, les voy compartiendo por aquí la pizarra, ¿vale? Entonces, ayer, ¿hasta qué número llegamos? Al 4, me parece, ¿verdad? En cuanto a los determinantes. Ok. Entonces, escribimos por acá 5. Espacio. Seguimos hablando de los determinantes, ¿vale? Recuerden, todas las palabras que mencionamos ayer forman parte de los determinantes. O sea, la clasificación que mencionamos ayer forma parte de los determinantes, ¿vale? Entonces, ponemos por acá interrogativos, exclamativos. Obviamente, ¿qué vamos a hacer con las palabras que son interrogativas? Aquí se me pone R. Que son interrogativos, o exclamativas, pues vamos a generar preguntas o a señalar que el enunciado tiene una intención de admiración, ¿no? La expresión ahí es la intención de admirarse o de preguntar algo. Eso sería como lo obvio, obviamente, ¿vale? Entonces, esa sería, digamos, su función, la función de los interrogativos o de los exclamativos específicamente. ¿Pero son juntos o se juntan con los dos, profe? Los juntamos porque son las mismas palabras, ¿vale? Por eso los voy a poner juntos, porque son las exactas mismas palabras que funcionan como interrogativos. Estas mismas también funcionan como exclamativos, ¿vale? Obviamente los interrogativos, les digo, es para hacer preguntas o los exclamativos son para expresar admiraciones, ¿vale? Pero no los voy a separar por lo que les estoy comentando, porque son las exactas mismas palabras. Entonces, ¿qué palabritas son las que funcionan acá? Ojo, únicamente serán el que, el cual y quién, ¿vale? Nada más, son las que funcionan únicamente como interrogativos o exclamativos, hablando de determinantes. Recuerden que estamos hablando de determinantes, ¿no? Entonces, solo estas son las que van a funcionar como determinantes específicamente, ¿vale? ¿Cuánto? Más bien, perdón. Entonces, ¿cuánto? ¿Vale? Y variaciones.
obviamente, ¿no? Variaciones de género y de número, porque recuerden que estamos diciendo que son variables. El que no es variable, pero finalmente sigue funcionando para interrogativos o exclamativos. ¿Cuál sí lo es? Puede ser en singular o en plural, ¿no? ¿Cuál o cuáles? Y el cuánto tiene variaciones tanto de género como de número. ¿Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? ¿No? Entonces, esas serían las posibilidades de variación con respecto a ello. Se estarán preguntando a lo mejor, ¿por qué no estamos poniendo el dónde, el cuándo, el por qué, ¿no? Otras palabras que también usamos para hacer preguntas o que también usamos para expresar admiraciones, porque esas otras no funcionan como determinantes, ¿vale? Porque con esas otras no podemos colocar un sustantivo después. Recuerden que esa es la función del determinante, ¿no? La función del determinante es, hemos dicho, introducir al sustantivo y definir cuál va a ser su género, el género del sustantivo y el número del sustantivo, ¿no? Entonces, si lo piensan, yo no puedo decir, por ejemplo, como hermano, ¿no? Ahí está raro, no puedo ponerle un sustantivo después. O tampoco puedo decir, ¿dónde perro? ¿Vale? Entonces, ahí, aunque podamos construir toda una oración, nos vamos a dar cuenta, si lo piensan un poquito, no importa las vueltas que le puedan dar, se pueden dar cuenta al enunciado, quiero decir, se van a dar cuenta de que solo después de estas que estamos escribiendo aquí, son de las que podemos poner después un sustantivo, porque por eso entonces funcionan como determinantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dijéramos, ¿qué edad tienes? Ahí, ese qué está funcionando como un determinante perfectamente, porque edad efectivamente es un sustantivo. Podríamos pensar en, ¿qué color te gusta? Color es un sustantivo, ¿vale? O, ¿cuál abrigo es tu favorito? Y ahí tenemos sustantivo después. O, ¿cuánto dinero traes? ¿No? Ahí, pensando en estos ejemplos, en estos casos, nos damos cuenta de lo que les estoy comentando en este momento, ¿no? Que solo después de estas palabras eh, que hacen preguntas específicamente, es que vamos a poder señalar sustantivos después. Pregúntense ayer si terminamos de ver el 4. Sí, pusimos ejemplos, ¿no? Pusimos ejemplos de palabras. ¿Cuáles son las palabras que funcionan como... ¿cuáles son las que vimos al final? Los indefinidos, ¿no? Pusimos ejemplos de que las palabras que funcionan como indefinidos son varios, pocos, muchos, algunos, y que son palabras variables, ¿no? Entonces sí, terminamos bien con el número 4 ayer, ¿vale? Entonces, como es un poquito más concreta la situación y que puede ser confuso por las preguntitas o las exclamaciones que podríamos plantear, aquí sí voy a poner algunos ejemplos más específicos. Antes nada más habíamos puesto ejemplos de palabras porque son más sencillos y porque ustedes pueden pensar de manera más concreta en un ejemplo fácilmente. Ahí no hay mayor confusión. Aquí sí voy a poner ejemplos un poquito más específicos para que nos demos cuenta de lo que estamos mencionando, ¿no? Decíamos, ¿qué edad tienes? ¿Vale? Otro ejemplo, ¿cuál, ¿cuál auto prefieres? Ojo, también podrían decir qué auto prefieres y es lo mismo, ¿no? Funcionan en muchos contextos de manera indistinta el qué y el cuál, ¿no? Para nosotros, como mexicanos, es más común a lo mejor en ese contexto el qué, pero el cuál tiene la misma intención. ¿Vale? Entonces ahí tenemos simplemente estos 3 ejemplos serán suficientes para que observemos lo que estamos diciendo, ¿no? Y pueden, bueno, esta última la voy a cambiar para que veamos cómo pueden variar justo su género o su número, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Vamos a poner acá, ¿vale? Sí, el qué no cambia, pero es lo que les dije, ¿no? Es lo que les dije hace un momento. El qué no cambia, pero finalmente también introduce a sustantivo, ¿no? Sigue desempeñando esta misma función o esta misma idea de introducir a un sustantivo. Edad sigue siendo un sustantivo, ¿vale? Entonces recuerden, ojo, como ya lo hemos venido comentando, siempre van a existir excepciones. Si lo pensamos de esa forma, podríamos considerar que el qué pues un tanto es una excepción, ¿no? Es una excepción en el sentido en el que a lo mejor no muestra una variación como tal, pero sigue siendo una palabra variable porque sigue funcionando como un determinante que introduce a un sustantivo en este caso, ¿no? Eh, y porque el sustantivo que viene después, perdón, puede ser tanto singular como plural, ¿vale? Entonces,
Estoy consciente de eso y también ustedes tendrían que estarlo, ¿no? Sí, el qué puede no variar, pero igual sigue funcionando como un determinante. ¿Ah? Ok, entonces, ahí vemos, ¿no? Introduciendo a sustantivo en todos los casos. Entonces, estas son las palabras determinantes, solo estas que van a funcionar tanto para preguntas como para exclamaciones. Aquí todos los ejemplos salieron preguntas, pero lo podríamos convertir en una exclamación, ¿no? Podríamos decir, ¿qué día tan hermoso? ¿Vale? Ahí podría ser un caso exclamativo, ¿sí? Entonces, nada más pensando en ejemplos distintos, vamos a observar todos los características que estamos mencionando. Serían qué, cuánto o también entra el cual. También entra el cual, ¿no? Las tres palabritas funcionan tanto para interrogativo como para exclamativo simultáneamente, ¿vale? Todas estas pueden funcionar. Dependerá del contexto, ¿no? Podemos pensar en contextos diferentes donde podemos construir una oración que exprese pregunta o que exprese admiración, ¿vale? Bueno, entonces, esta sería con respecto a los interrogativos y terminamos con los numerales. Estos los dejé hasta el final porque tienen una subdivisión y porque, sí, en ambos casos, tanto para interrogativos como para exclamativos, van a llevar tilde. Esa es una de las características de estas palabras. Ya lo vamos a ver más a detalle cuando estemos hablando de acentuación, pero siempre que usemos estas palabritas para hacer preguntas o para expresar admiraciones, siempre se van a tildar, ¿no? En ese caso. Deja de ser determinante, ¿verdad? Qué bueno que te graduaste. Sí, ahí deja de ser determinante. Vean la diferencia, ¿no? Lo único que cambia es el signo. Sí, exacto, ¿no? Lo único que cambiaríamos puede ser el signo de interrogación o el signo de exclamación. Ya vamos a hablar más adelante de esos aspectos, porque hay también algunas peculiaridades o algunas particularidades con estas cosas, pero hablando de estas palabras como determinantes, pues eso es lo que nos interesa saber en concreto, porque a veces la realidad es que puede no estar presente el signo de interrogación o puede no estar presente el signo de exclamación, e igual hay una pregunta de manera implícita o igual hay una exclamación de manera implícita y de todos modos se tiene que acentuar, pero les digo, no nos detengamos tanto a ello porque lo vamos a revisar con detenimiento más adelante cuando hablemos de esas palabritas o de esas partículas específicamente. Por ahora solo nos interesa entender cómo funcionan como un determinante estas, ¿vale? O en qué contextos, en qué casos nos van a funcionar como un determinante. Bueno, nada más para que lo vean como una comparativa de cuando no funcionan estas palabras como lo voy a poner por aquí en otro color, de cuando no funcionan el qué, el cuál y el cuánto como un determinante. Si yo digo, lo voy a cambiar a exclamación. ¿Cuánto se inverte? ¿No? Este es un enunciado exclamativo y tengo el cuánto, ¿vale? Pero para ese caso ya no está funcionando como determinante. Sigue siendo una partícula exclamativa ese cuánto, pero ¿por qué no funciona ya como un determinante? ¿Cuál es su idea? Ahí, porque ya no podemos decir que ahí cuánto es un determinante exclamativo, porque no introduce a sustantivo, ¿no? Exacto, no hay sustantivo al que esté introduciendo. Si yo lo cambiara a ¿cuánto tiempo se inverte? Como exclamación, ¿vale? Ahí ya se convierte en determinante. Si yo le agregara la palabra tiempo, ¿cuánto tiempo se inverte? ¿No? O ¿cuánto se inverte? Entonces vean cómo nada más quitar una palabra de repente o agregar una palabra, aunque tengo la exacta misma antes, ¿no? El cuánto y todo lo demás es igual, pero si quito o agrego tiempo, la función de la palabra cambia o puede variar. Por eso decimos, ¿no? Siempre atentos al contexto, ¿no? Atentos al contexto de oración que tengamos frente a nosotros, porque aunque hay cosas muy determinadas o muy establecidas en cuanto a las características de las palabras o de las categorías gramaticales en este caso, pues hay variaciones, ¿no? Es la misma palabra, pero por el contexto funciona de manera distinta, ¿va? Entonces, los que tenemos del lado izquierdo,
claramente funcionan como lo que estamos diciendo, como determinantes que hemos dicho, y el ejemplo en verde del lado derecho, ahí no funciona como determinante. Por algo el español es uno de los idiomas más complejos. Es complejo en cuanto a su ortografía, ¿no? La ortografía del español es definitivamente compleja. Hay otros aspectos que son más fáciles, ¿no? En comparación con otros idiomas. Pero sí, la parte de ortografía, de reglas ortográficas, son muchas, ¿no? Y hay muchas excepciones y eso es lo que de repente se puede complicar, pero ustedes lo pueden manejar muy bien porque obviamente llevan toda su vida que llevan hablando, pues han hablado español, quiero pensar, ¿no? Y entonces, aunque en un principio nos puedan parecer algunas cosas un poquito ajenas, poco a poco nos damos cuenta de que son cosas que siempre hemos usado, que sí sabíamos o que sí conocíamos, pero no sabía cuál es el nombre exacto de la cosa que sabía, ¿no? Este tipo de aspectos. Entonces, se van a dar cuenta de que son aspectos simples y poco a poco se van a ir familiarizando con ello. ¿Verte sería impersonal? No, no es impersonal, porque si hay un sujeto, ¿no? ¿Quién realiza la acción de verte a ti en esta oración? Yo, ¿no? Exacto. Entonces, si hay un sujeto y no puede ser impersonal. Ya hablaremos de esos verbos más adelante otra vez. Bueno, entonces, vamos al aspecto de los numerales. Los numerales van a indicar cantidades exactas, indican cantidades exactas. Ay, con respecto al sustantivo. ¿Va? Esa es como la definición que vamos a plantear sobre los numerales, que nos van a indicar cantidades exactas con respecto al sustantivo. Entonces, siempre que queramos hablar de señalar un número o una cantidad, ahorita vamos a ir estableciendo las diferenciaciones, un orden, por ejemplo, una fracción, algo que tenga que ver con cantidades o con números, es que vamos a utilizar este tipo de palabritas determinantes, ¿no? Ojo, los numerales y varias de estas palabras que estamos mencionando ahorita pueden funcionar como otras, pueden funcionar también como pronombres, por ejemplo, ¿no? De hecho, en el ejemplo que tenemos arriba de cuánto se inverte, eso que está en verde, el cuánto, ahí ese cuánto está funcionando como pronombre específicamente, pero ya que estamos hablando de los pronombres, mencionamos esa particularidad, ¿no? Aquí nada más lo estamos viendo como determinante, introduciendo el sustantivo, ¿va? O relacionándose con el sustantivo. Entonces, bueno, el punto sobre los numerales, esta sería la situación, que nos van a indicar cantidades exactas con respecto al sustantivo. Y vamos a hablar de la clasificación de estos numerales. Pueden existir numerales cardinales, existen numerales ordinales y numerales partitivos. También están los multiplicativos. No los vamos a agregar porque no son tan relevantes para nosotros, pero en realidad existe un grupo más. Son 4 grupos o 4 tipos, digamos, de numerales donde hablamos de los multiplicativos o donde se mencionan a los multiplicativos, pero nos interesa enfocarnos en estos 3, en cardinales, ordinales y partitivos específicamente, ¿va? Para los cardinales son palabras, en este caso, o son los números naturales, ¿no? Del 1 al infinito. Entonces, todos los números del 1 al infinito o del 0 al infinito, si lo quieren ver así, funcionan como cardinales, ¿no? Entonces van a representar a los números naturales del 1 al infinito y se utilizan para señalar cantidades específicas, ¿vale? Para contar o para enumerar. Digamos que estas son las cosas para las que podemos utilizar a estos numerales cardinales. Si yo quiero contar un conjunto de personas, uso cardinales, ¿no? 1, 2, 3, 4, tal, los que sean. Si yo quiero enumerar una serie de sillas, una serie de boletos, una serie de libros, ¿no? Ahí puedo usar también los cardinales,
¿vale? Si yo quiero señalar entonces una cantidad específica, quiero contar o quiero enumerar algo, vamos a usar estos, los numerales cardinales específicamente, y como les comento, pues son estos del 1 al infinito, ¿no? Ok. Luego, los ordinales, está implícita la palabra orden acá, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a poner que se utilizan para ordenar o para individualizar un elemento dentro de un conjunto, ¿vale? Se utilizan para ordenar, para señalar series numéricas, obviamente, ¿no? Series vamos a poner nada más. O para individualizar un elemento dentro de un conjunto. Entonces, aquí las palabras que vamos a utilizar específicamente serán primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, tal, ¿no? Esos son básicamente los ordinales. Vamos a poner algunos, ¿qué otros aspectos podríamos señalar con respecto a los ordinales? Vamos a regresar un poquito con los cardinales. A lo mejor esto es importante de mencionar de una vez, lo vamos a mencionar, aunque más adelante lo vamos a ver más a detalle cuando estemos, o casos más específicos cuando estemos hablando de la concordancia. Desde ahora vamos estableciendo algunos aspectos sobre estos numerales cardinales. Volvemos un poquito a los numerales cardinales. Vamos a decir que perdón, los cardinales que incluyen el 1 tienen variación de género. Todos los demás no, ¿vale? Entonces, todos los cardinales que incluyan al 1 pueden variar de género. Todos los otros numerales existentes, 2, 3, 4, 55, 87, 104, 509, todos esos demás no tienen variación de género, pero los que incluyen el 1 sí varían en cuanto al género específicamente, ¿vale? Es decir, tienen una forma para masculino o tienen una forma para femenino, ¿no? En concreto, ¿va? Podemos ejemplificar estos aspectos de una vez. Por ejemplo, podemos decir uno o una. Incluso podemos decir también un, ¿no? Un es como la forma contracta, como la forma abreviada de uno. Entonces puedo decir un, uno o una. Un y uno son para masculino y una obviamente será para femenino, ¿no? Podemos decir también 21, podemos decir 21, que también será para masculino, o podemos decir 21, ¿vale? Podemos decir, etcétera, le voy a poner acá. Nada más se los voy comentando. Podemos decir entonces 31 o 31 masculino o femenino. Podemos decir 41 o 41 masculino o femenino. 51, 51, 101, 101 o 101, ¿no? Entonces les reitero, todos los que incluyan la palabra uno pueden variar en cuanto al género. Los demás no pueden tener géneros diferentes, ¿ok? Una rosa muy bella, claro, ¿no? Exacto. Entonces, ahí sería la situación. Si quieren ver todo un enunciado, podríamos decir una flor o una rosa muy bella, un niño muy bien portado, por ejemplo. ¿Qué otras cosas podríamos decir? El número ganador fue el 21, por ejemplo, o hay 21 chicas en este salón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí el punto es que recordemos esto muy bien. Es importante de recordar esto que estábamos comentando sobre los cardinales, ¿vale? 21 dálmatas se perdieron. Exacto, funciona. ¿Cómo se puede utilizar 21, 31? Pues el contexto de la oración te lo va a hacer saber. 31 no se escribe así. El 31 nunca se va a escribir todo junto. Del 30 en adelante ya se empiezan a separar, ¿no? Entonces decimos 31 separado o 31, ¿vale?
Entonces, les voy a compartir nuevamente para algunos de ustedes ya las tienen, ya tienen esas tablitas, ¿no? Pero para los que no y en este nuevo grupo que iniciamos apenas este lunes, les voy a compartir algunas tablas de numerales otra vez, ¿no? Y entonces, les sugiero que de repente, no significa que tengan que estudiar la tabla de los numerales o que tengan que memorizar los números o memorizar cifras o algo similar. Simplemente es como para que de pronto, si tienen alguna duda de cómo se escribe un numeral, por ejemplo, puedan ir a consultar la tablita y lo resuelvan, ¿no? Bajo esa única intención es que les voy a estar compartiendo estas tablitas de numerales, pero de ahí en fuera, les reitero, no es como que tengan que estudiarla, ¿no? Tienen a lo mejor de repente darle una revisada, recordar algunas cosas que estamos mencionando ahorita y demás. Entonces, esa sería de pronto la situación. Y ahí te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, 31 o 31, cualquiera de las dos variaciones para el masculino, no se escribe junto, ¿no? El 21 y 21, sí, ahí sí va todo junto, pero de ahí en adelante ya el 1 no va pegado a las decenas, ¿va? Estos son ejemplos, entonces, ejemplos de palabras concretas, ¿no? Podemos poner un ejemplo de oración. Tenemos 31 minutos para terminar. Ahí tenemos un ejemplo de oración completa, mesa, donde vemos el uso específicamente del 31, ¿no? Tenemos 31 minutos. En ese contexto no puedo decir 31, ¿no? Porque estaría raro, ¿va? Entonces, en este sentido, lo usamos de manera acotada, como de manera abreviada, digamos. Entonces, tenemos que decir 31 minutos. No puedo decir 31 minutos, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos un caso específico. O tenemos 21 minutos, diríamos. ¿Cuándo vamos a utilizar el 31 o el 21, ¿no? Específicamente, en contextos en los que, por ejemplo, no esté el sustantivo. Aquí como está el sustantivo, minutos es el sustantivo acá. Si yo omito el sustantivo, regularmente podemos utilizarlo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, si me preguntaran, ¿cuántos minutos tenemos? 31, ¿no? Todavía tenemos 31, ¿vale? Hablando de los minutos y omití al sustantivo, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, ahí pueden notar cómo los numerales también aquí están funcionando como determinantes porque estamos usando, como hemos dicho, al introducir al sustantivo, está presente el sustantivo, pero también pueden funcionar como pronombres, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. O mencionar porque no necesitamos como detallarlo tanto. Una rosa sin espinas, una carta en el buró, un par de almohadas con tu olor. Bien, es correcta, ¿no? Una rosa, femenino, un par, ¿no? Masculino específicamente, una carta. Exacto, ¿no? Funciona ese ejemplo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un ejemplo en masculino y podemos poner un ejemplo en femenino. Se dice que encontraron a 51 víctimas del caso. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Decir 21 personas está mal, Cuara, perdón. Porque personas es un femenino y como estamos diciendo ahorita, todas las palabritas que, o los numerales más bien que incluyen al 1, tienen variación de género. Y como personas es femenino, entonces el numeral tiene que concordar en este caso al incluir el 1 en femenino con la expresión. Entonces no podemos decir 21 personas, es incorrecto. Tenemos que decir 21 personas. Como en este caso, ¿no? Yo no puedo decir, se dice que encontraron a 51 víctimas, porque las víctimas son en femenino. La palabra víctimas es femenino, ¿no? Y entonces, al ser femenino, tengo que decir 51, ¿no? Eso es lo correcto. Y es lo que ya les comentaba antes, ¿no? Habrá cosas, y esto es una de ellas para muchos de ustedes probablemente, que en un principio suenan muy extrañas, ¿no? Es como, pero yo nunca he escuchado que alguien diga así, ¿no? Yo nunca he escuchado que alguien lo escriba así.
Pues a lo mejor no, ¿no? Probablemente no lo hemos visto antes, no lo hemos escuchado antes y siempre hemos escuchado 51 personas, 21 personas, por ejemplo. Pero como ya les he comentado, recuerden que las clases son para eso, para que conozcamos las formas correctas en cuanto a la expresión, en cuanto al uso de las palabras, en cuanto a las reglas de ortografía, por ejemplo. Y ya poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a la situación de las cosas que pueden ser extrañas para nosotros. Pero es lo correcto, ¿no? Lo correcto es decir 51 víctimas o 21 personas, ¿vale? Tengo 41 perros. Exacto, 41 perros, es correcto el ejemplo. 51 militares entregaron su vida por la patria. También es correcto, ¿no? Ahí militares es un masculino, ¿va? Sí, se entiende lo que sucede con estos numerales cardinales específicamente. Aquí entonces les reitero, lo importante de los numerales cardinales es que recordemos esto, que la variación de género se da con aquellos que incluyen la palabrita uno, ¿no? O que incluyen el uno específicamente. Tienen forma masculina y tienen forma femenina, ¿vale? Y como ya hemos dicho y como vamos a estar comentando más adelante, siempre las palabras que sean variables deben siempre concordar entre sí con respecto al género y con respecto al número que estén abordando, ¿vale? Entonces solo en 21 es junto y en todos los demás se escribe aparte. Es correcto, ¿no? En 21 es junto y en los demás se escribe aparte, ¿va? 31, ¿no? O 31, exacto. En tres palabritas, ¿no? Se estaría escribiendo el numeral ahí. Ok, bueno, entonces ahí están los cardinales. Ya hicimos algunas aclaraciones muy específicas. Les reitero, esto lo vamos a retomar cuando estemos hablando de la concordancia y vamos a ver como aspectos más específicos, no más específicos, sino más bien más ejemplos y algunos ejercicios y tal. Pero de una vez desde ahora que estamos mencionando a los numerales, podemos empezar a plantear esta información, ¿vale? Bueno, ahora sí, retomamos la idea de los ordinales. Les estaba diciendo que se utilizan para ordenar, como su nombre nos lo indica, para señalar series o para individualizar a un elemento dentro de un conjunto, ¿no? Específicamente, ¿va? Los ordinales, sí tienen, todos tienen variación de género y número. Vamos a escribir esto. Todos los ordinales poseen variación de género y número, ¿vale? Y ahí, con esto tendríamos la situación. En ordinales podría ser Juan quedó en primer lugar de la carrera. Exacto, ¿no? Funciona ahí, efectivamente. Entonces, ¿qué palabras? Vamos a poner un ejemplo de las palabras que funcionan como ordinales. En la tablita que les voy a compartir van a poder retomar todos los ordinales o hacerse una idea más extensa de los ordinales si así lo quieren, pero por lo pronto les voy a poner nada más las decenas, ¿no? Entonces, decimos primero, segundo, tercero, decimos décimo, decimos vigésimo, decimos trigésimo, decimos cuadragésimo, bueno, etcétera, ¿vale? Y sus variaciones, obviamente, ¿no? Podemos decir primero, primera o primer, ¿no? Segundo, segunda. Tercero, tercera o tercer, podría ser también décimo, décima. Vigésimo, vigésima. Trigésimo, trigésima. Cuadragésimo, cuadragésima. Y así, ¿no? Conforme vayamos aumentando en los numerales, nos vamos a dar cuenta de que todos estos, como estamos haciendo, poseen esta variación tanto de género como de número, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, ahí tenemos simplemente algunos ejemplos de palabras. Podemos poner un ejemplo de oración. La primera en terminar el examen fue María. Claro, funciona. Es correcto, Ruiz. Variación de número porque podríamos decir los primeros en terminar fuimos nosotros, ¿no? Ahí estoy diciendo primeros, o como tú dices, hubo 2 segundos lugares y ahí también hay variación de número, ¿no? Efectivamente. Se entregarán premios a los primeros lugares, exacto, ¿no? Entonces ahí pueden darse cuenta cómo también estos pueden variar, no nada más en género, también pueden variar en número, ¿no?
fuimos los quintos, ¿no? Fuimos los quintos en llegar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hablando de que varias personas llegan en posición 5 simultáneamente, por ejemplo, ¿va? Entonces, estos sí pueden tener variaciones de número, aparte de género, ¿ok? Entonces, bueno, nada más para tener algunos ejemplos, les digo, les voy a compartir las tablitas de todos modos y ahí se van enterando, obviamente, vigésimo es 20, trigésimo es 30, cuadragésimo es 40, quincuagésimo es 50, sexagésimo es 60, septagésimo es 70, octagésimo es 80, nonagésimo es 90 y así, ¿no? Les pongo o les comparto la tablita de todos modos para que si les interesa ver todos estos numerales en decenas, se puedan ir familiarizando con ellos, ¿no? Y obviamente nada más les van agregando los otros numerales. Nonagésimo primero, nonagésimo segundo, nonagésimo tercero y tal. ¿Ah? Bueno. Y terminamos entonces con los partitivos. Se utilizan para señalar fracciones o las partes de un todo, ¿vale? ¿Qué más podemos decir de estos? Poseen variación de género y número. La mayoría de ellos tienen terminación abo o aba, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos algunas características relevantes con respecto a los partitivos. Entonces, aquí, partitivo de parte, ¿no? Esa es la idea con respecto al partitivo, que nos señalan las partes. ¿Y qué pasa entonces? Con estos numerales se van a utilizar para indicar fracciones o las partes de un todo. Estos también tienen variación de género como de número. Puedo decir un medio, ¿no? Por ejemplo, no significa que absolutamente todos, ¿no? Pero muchos de ellos tienen la variación de género y de número. Ojo, ¿no? Estamos hablando de forma generalizante para que podamos incluirlos a la gran mayoría de estos, ¿no? Pero sí podemos decir 2/3 partes, por ejemplo, ¿no? Y ahí estoy hablando en plural, 2/3 partes, ¿no? Y en femenino, el tercero, el tercio, perdón, podríamos decir con respecto a algo, o una tercera parte de algo, ¿no? Ahí tendríamos todos estos aspectos. Y como les digo, la gran mayoría de estos que son partitivos van a tener la terminación en abo o en aba. Exacto, un octavo, un onceavo o un doceavo, la 12ª parte del pastel, ¿vale? Gané una cuarta parte del premio. Sí, es correcto el ejemplo, Correa, ¿no? Estás hablando de la parte 4, ¿no? Efectivamente, de una fracción. La 15ª parte son nombres, también es correcto. Bien, vamos a poner algunos ejemplos de los que están planteando por acá. Podemos decir mitad o medio. Tercera o tercio, también podríamos decir. Y ya de ahí va en cuarto, quinto, onceavo. Obviamente me estoy saltando algunos, ¿no? Ahí. Veinteavo, treintavo, etcétera. Cuarentavo, cincuentavo y demás. Vamos a poner algunos de los ejemplos que pusieron acá. Ya borraron uno de ellos, pero pongo el otro. Gané una cuarta parte del premio. No, aquí está el otro. La 15ª parte, ¿qué decía? Son hombres. Ok, ahí tenemos un par de ejemplos, ¿vale? Bien, entonces digamos, le digo a doña Cholis, me da medio de huevo. ¿Es válido? Sí, es correcto, ¿no? Obviamente no estás pidiendo la mitad de un huevo, ¿no? Si tú dices medio de huevo, en el contexto se entiende que estamos pidiendo medio kilo, ¿no? Específicamente, ¿vale? Solo omitiste la palabra kilo. Si tú dices medio de huevo,
ahí estarías usando ese medio no como un determinante, sino como un pronombre, pero sigue siendo un numeral, de que sigue señalando una cantidad y sigue siendo un partitivo, está correcto, ¿no? Es correcto, ¿va? Por el contexto entendemos que estamos hablando de kilos, del peso de algo, ¿no? Específicamente. Raúl se equivocó en una décima parte de la maqueta. Es correcto, ¿no? Me da un cuarto de queso, podría ser también, exacto, ¿no? Y aunque no digas, me da un cuarto de kilo de queso, pero en el contexto entendemos que estamos hablando de fracciones, ¿no? Entonces ahí sería la situación. Pero les reitero, bien importante pensar en el contexto, ¿vale? Bien, y estos son entonces los numerales que nos interesan, ¿va? ¿Dudas, preguntas aquí con respecto a los numerales? Medio litro de jugo, exacto, también está funcionando como un partitivo, en este caso en líquidos. Bien, es bueno que, como lo están haciendo varios de ustedes o varias de ustedes, que compartan algún ejemplo, ¿no? Porque definitivamente yo he notado que cuando ustedes tienen la capacidad de poner ejemplos sobre los temas que vamos desarrollando, es una muestra de para ustedes y para mí de que se está entendiendo, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ejemplificar algo, es porque lo pueden entender. Entonces, para todos aquellos que comparten sus ejemplos, sus ideas y tal, está muy bien, ¿no? Está muy bien porque es un signo de eso, ¿no? Un signo de que efectivamente se está entendiendo y de que ustedes están entendiendo la información, ¿vale? Más que demostrar algo, el hecho, para mí, me refiero, o sea, como demostrármelo a mí, para mí representa eso, que el hecho de que puedan poner un ejemplo significa que la información está quedando más o menos clara y de que la están entendiendo. Entonces, eso es lo positivo acá. Me caí a media carrera, claro, a mitad de la carrera, exacto, ¿no? Me pidieron podar 2/4 del jardín. Henry es 3/4 partes mejor delantero que Alexis. O sea, está rara la construcción, ¿no? No sé si alguien diría eso, pero de que conserva de manera adecuada el uso de los partitivos es correcto, ¿no? No sé, o sea, me refiero a que no es habitual usar partitivos para referir que alguien es mejor que otra persona, ¿no? Eh, Normalmente simplemente decimos si alguien es mejor o es peor, ¿no? Pero está bien decir 3/4 partes, ¿no? Es correcto decir 3/4 partes. Bien. Es más bueno que, ajá, diríamos algo así, ¿no? Alexis es no más bueno, porque más bueno está mal también. Deberíamos decir mejor. Más bueno es mejor, ¿no? Entonces, la mitad de tamaño que Carlos. Ajá, ok, funciona. Vale, muy bien, chicos. Pues creo que queda claro, ¿no? Queda claro entonces lo que necesitábamos saber sobre los numerales hasta ahora. Juan es 2 veces más rápido que Pedro. Claro, eso es correcto, ¿no? Aunque, ojo, si tú dices es 2 veces más rápido, estás hablando de un partitivo 2 veces más. Ahí estoy hablando del doble, ¿no? Exacto. Y entonces, esos son a los que llamamos multiplicativos. ¿Se acuerdan que les decía? Existen 4 tipos de numerales, ¿no? Los de los que hablamos, porque son los que nos interesan para su examen específicamente, pues son los cardinales, ordinales y partitivos. Pero sí es cierto que existen los multiplicativos. Y entonces, cuando tú dices 2 veces más, García, te está refiriendo a un multiplicativo, es como decir el doble. Entonces, doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, tal, esos son los multiplicativos, ¿no? Entonces, en ese ejemplo que tú expresas, estás más bien hablando de multiplicativos. La octava parte de la población, ajá, son millonarios. Bien. ¿Qué ponen por acá? Algo así, era incorrecto el uso en, era el 11º cumpleaños de Mariana y correcto en, me tocará la 11ª parte de las ganancias. Así es, ¿no? Lo que estás comentando, Ortiz, efectivamente decir era el 12º cumpleaños está mal porque no son fracciones, pero sí está bien decir me tocará la 11ª parte de las ganancias, ¿no? Eso es adecuado como lo estás señalando, ¿vale? Sí, es correcto, Acevedo. Si tú dices cargo el doble de mi peso en sentadilla, ¿es multiplicativo? Sí, es multiplicativo ahí. Bueno,
Bien, vamos a detenernos aquí en cuanto a esta información de los numerales. En general creo que queda mayormente claro. Y ahí está lo importante. Era el 11º cumpleaños de Dana. Está bien tu ejemplo, Magaña, pero ¿como qué? Como partitivo, ¿cómo usarías ahí el 11º cumpleaños? Si yo digo para todos, era el 11º cumpleaños de Dana, ¿cómo estamos usando ahí 11º? Es correcto, ¿no? Pero ¿qué tipo de numeral es 11º? Ordinal, exacto, ¿no? Es 11, pero ordinal específicamente, ¿no? Entonces, si quieres abonar tu ejemplo como ordinal, estás en lo correcto, ¿no? Como partitivo, definitivamente no, pero es un ejemplo correcto para ordinales, ¿ok? Bueno, entonces, les reitero, terminamos por aquí con respecto a esta información. Ya tendremos tiempo de hacer ejercicios sobre esta información. Ahorita nada más es para que la conozcan, para que la conserven momentáneamente y ya será momento para que empecemos a hacer ejercicios retomando esta información de los numerales, ¿vale? Entonces yo creo que con esto damos por terminada, perdón, la información de los determinantes, ¿ok? La tercera parte del hospital está sucia. Bien, es correcto. Bueno, vamos a lo siguiente. Entonces, todos estos 6 números que señalamos estaban dentro de determinantes, ¿vale? Ahora vamos a señalar una breve clasificación para los sustantivos, que esta es otra de las palabras que algunos tipos de sustantivos o algunas clasificaciones o tipologías de los sustantivos nos van a interesar bastante para temas que vamos a mencionar más adelante. Pues vamos a empezar a desarrollar esa información para que mañana la terminemos, ¿vale? Entonces, ponemos acá como inciso B, sustantivos, ¿no? Y recordando lo que dijimos sobre los sustantivos, nombran entidades materiales y no materiales, ¿no? Esto que estábamos haciendo. O sea, cosas, personas, ideas, emociones, conceptos, animales, etcétera. Ahí como un breve resumen otra vez de lo que habíamos dicho sobre los sustantivos. En todo el curso, ¿cuántas veces repetimos el temario? Depende de la materia, ¿no? Específicamente de español, lo vamos a repetir como, ya se los comentaba, ¿no? Como mínimo tendríamos que repetirlo en las clases en línea 2 veces, como mínimo. Pero si ustedes trabajan bien, si estudian, si vamos avanzando, porque se prestan ustedes a avanzar un poquito más rápido, podríamos llegar a revisarlas hasta 3 veces en línea específicamente, ¿vale? Ya si están en sus clases presenciales, pues ahí las tienen por lo menos un par de veces más también, ¿no? En cuanto a la revisión de los temas. Entonces, vean, ¿no? Tienen mínimo 2 veces aquí de manera en línea, mínimo 2 veces de manera presencial. Luego están los cursos intensivos, donde ahí otra vez mínimo 2 veces más en cada uno o sea, una vez en un curso intensivo y otra vez en un curso intensivo, lo más importante de todo el temario. En los seminarios también se revisa, se hacen distintas ocasiones en el año seminarios por las noches y ahí es otra vuelta. Entonces, pues, tienen muchas oportunidades, ¿no? Tienen muchas ocasiones en las que pueden revisar la información, pero hablando de las clases en líneas específicamente, como mínimo serán 2. Si todo va bien y avanzamos bien, podrían ser hasta 3. ¿Cuándo inician los seminarios? La verdad es que no sé, ya les estarán avisando más o menos cuando llegue el momento, pero no es tan pronto, ¿eh? Es decir, no es tan pronto porque pues necesitan tener como ya ciertos conceptos y cierta información para que después toda la información que se les pueda proporcionar en seminarios se pueda entender de cierta forma, ¿no? Porque si no, imagínense, en 5 semanas, unas 4 horas a la semana, ver toda la información de todo el curso, significa que es porque se va rápido y porque se omiten muchas cosas. Y entonces para eso todo lo que se omite es como lo básico, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces sí se necesita avanzar un poquito para que ustedes puedan empezar con los seminarios. Claro, le regreso a la pantalla anterior.
E inglés es la materia que más tiempo necesita para anotarse un avance y aún no nos dan fecha de inicio. La verdad es que no sabría responderles a esa pregunta. Yo les puedo responder cosas sobre español, ¿no? Pero cuando tengan así preguntas, por ejemplo, en este caso de cuándo inician con inglés, eso sería que se pongan en contacto directamente con su director o su directora que les hayan asignado, ¿vale? Pero no creo que tarde mucho en dar inicio, ¿vale? Pero de todos modos, para que sepan con mayor certeza, les sugiero, ¿se acuerdan que les dieron unos números de contacto? Ya sea cuando se inscribieron o, por ejemplo, a los que iniciaron desde antes, la semana pasada les dieron unos números de contacto. Pónganse en contacto con esos números de las direcciones o de los directores y directoras y ya plantean de manera concreta esas preguntitas. Ellos les pueden responder al respecto, ¿vale? ¿Listo? ¿Puedo cambiar la página nuevamente? Bueno, que ya faltan 5 minutos, ¿eh? Pero bueno, podemos mencionar un par de clasificaciones. Ok. Bueno, entonces vamos a mencionar por lo menos 2 clasificaciones de los sustantivos. Ya recordamos qué son los sustantivos. Vamos a mencionar su clasificación. Y empezamos con los 2 básicos, ¿no? Vamos a tener los sustantivos. Estábamos usando números, ¿no? Propios y comunes. Estos son muy sencillos, ¿no? Los propios, obviamente, van a ser palabras o nombres de personas, regiones, países, mayormente de estas cosas, ¿no? Nombres entonces de personas, de regiones, de países, nombres propios de lugares comunes o de sustantivos comunes, entonces esos van a ser, y siempre se escriben en mayúscula. Les digo, esta primera clasificación es muy sencilla. Yo creo que todos la conocen bien, ¿no? Ajá, de ciudades también, es correcto. ¿Vale? Entonces, aquí lo importante es que recordemos que estas siempre se van a escribir en mayúscula. ¿Cómo qué palabritas? Bueno, podemos pensar en Raúl, México, Morelia, Hernández, África, etcétera. Así de sencillo con respecto a los nombres propios, ¿no? Y obviamente los comunes serán todo lo opuesto a los nombres propios. Entonces, los sustantivos comunes específicamente se van a caracterizar por referir a todo aquello de lo que existe más de un ejemplar, ¿no? O sea, todo aquello que se puede multiplicar, de lo que existen muchos elementos, son los sustantivos a los que llamamos comunes. Todo lo que se pueda reproducir en serie, por ejemplo, es un sustantivo común, ¿no? Entonces vamos a establecer esta definición. Refieren a palabras de aquello que se puede reproducir en serie. Y entonces ahí podemos hablar de cualquier cosa que ustedes puedan ver, tocar, sentir, y de los que pueden existir muchos elementos, pues justo, ¿no? Esos serían las palabritas que funcionan como sustantivos comunes. Animal, amigo, persona, tijera, yo qué sé, comida, teléfono, etcétera, obviamente, ¿no? Hay muchísimas palabras. Año también es correcto. Muchísimas palabras funcionan como sustantivos comunes. Yo creo que ahí no hay mayor complicación, ¿vale? Raúl vive en Morelia. Es correcto, ¿no? Ahí Raúl y Morelia estarían funcionando como sustantivos propios, ¿vale? Bueno, entonces vamos a dejar aquí la clasificación de los sustantivos para que no nos quedemos a medias. Mañana vamos a plantear
el resto de las clasificaciones. Esto de los sustantivos en realidad es muy rápido porque nada más es como un breve recordatorio. Estoy seguro que para muchos de ustedes esto es todavía muy claro y muy cercano porque son cosas que a lo mejor vemos desde la primaria y que se van repitiendo recurrentemente a lo mejor hasta la secundaria. A lo mejor no hay dudas ahí, ¿no? Solo vamos a hacer hincapié para mañana en unas clasificaciones específicas como los colectivos, por ejemplo, ¿no? Para la situación de los colectivos, esa clasificación de los colectivos, de los contables, de los incontables y demás, ahí es que me interesa que revisemos esa clasificación, pero en realidad es muy rápido, así que para mañana estaremos viendo eso. De los adjetivos no nos interesa una clasificación, ahí no vamos a ir más a fondo o más a detalle, y nos interesa una clasificación de los verbos, ¿vale? Ya estaremos hablando de la clasificación de los verbos, probablemente para mañana podamos empezar. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos comentado hoy? ¿Vamos bien con la información? ¿Cómo lo van sintiendo? Pueden darse cuenta de que es mucha, ¿no? De repente puede ser mucha información, pero les reitero, ¿no? Yo creo que es más información que es más para recordar. Muchos de ustedes conocen estos datos. Es nada más para que los tengamos ahorita presentes. Y si de pronto sienten que es mucha, pues a lo mejor podemos ajustarlo un poquito, pero yo creo que vamos avanzando bien, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, chicos, entonces terminamos por el día de hoy. Mañana retomamos esto de los sustantivos. Y pues nada, espero que tengan buena tarde, ¿vale? Se cuidan, que estén bien.